Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a nuestro segmento de Ciencia Gnóstica. Hoy tenemos un tema sumamente interesante y necesario para esta población de Constanza. Como ustedes ya saben, mi nombre es Joel Caimares y hoy queremos reflexionar algunos aspectos de índole general para toda la sociedad. Hay que entender que en este tema de educación fundamental tenemos que nosotros que reflexionar muchos aspectos de la base de nuestra vida misma, porque la educación es la base de nuestra vida. ¿Dónde estaríamos nosotros si no tuviéramos educación? Para cualquier cosa que nosotros realicemos, debemos de tener una buena educación. Mientras la educación sea mejor tipo de vida y calidad de vida tendremos cada uno de nosotros. La educación fundamental, entonces, alumbrada, enfocada desde el punto de vista gnóstico, lo que busca es que la persona empiece a despertar su conciencia, que empiece a eliminar una serie de factores que subdividen el subconsciente, que empiece a generar otro tipo de persona más íntegra, más unitotal, más libre. No podemos nosotros pretender que si estamos haciendo cualquier cosa en la vida y no tenemos una educación fundamental, una educación básica que nos permita tener una solidez en nuestra vida, no podemos nosotros pretender alcanzar grandes lugares en la vida, alcanzar grandes logros. Tiene la persona que tener verdaderamente una educación real, una educación que le permita eliminar el miedo dentro de sí. Y ese es uno de los factores que la educación fundamental, alumbrado desde el punto de vista gnóstica, siempre enfoca que debe ser eliminado. Muchas personas, muchos estudiantes, por miedo, dejan de tener unas buenas calificaciones, dejan de vivir una vida más libre. Hoy por hoy, las personas de una religión o de otra a veces tienen el temor de estudiar los misterios de la vida o de la muerte, estudiar los misterios de la naturaleza, estudiar los misterios ocultos que hay dentro de la misma Biblia. Y dicen, no, yo amo a Dios, y simplemente con eso ya se resignan a aquello. Nosotros afirmamos que están teniendo miedo, y siempre que haya miedo, nunca habrá la llamarada de la comprensión. Para que exista la comprensión, entonces, como primer factor o elemento que vamos a hablar aquí hoy, tiene que eliminarse aquello que es el miedo. La persona que vive con miedo de investigar los misterios de la vida y la muerte, con miedo de reflexionar lo que le dan en sus clases, en sus colegios, esos estudiantes, porque también hay que enfocar otros aspectos. A veces el mismo maestro, con esto no quiero decir que sean todos, simplemente estoy enfocando ciertos aspectos que deben ser mejorados. Ciertos maestros, si no se les dice la clase, si no se les dice el estudio, el tema, desde el punto de vista que ellos los ven, entonces el alumno simplemente está mal con ese profesor. Eso es algo que hay que tenerle mucha cuenta. Y entonces se le pone mala nota, se le aplican normas y reglas, se le dicen correcciones, y el alumno simplemente lo que está es dando su opinión muy sana. Debe dársele la oportunidad a los estudiantes de que no tengan ese miedo, de que puedan diferir de las opiniones de sus maestros, claro, siempre que tengan razón y con base en lo que están diciendo. Le voy a poner un ejemplo respecto a esto del miedo que estamos tocando y de la educación. Era una vez que un estudiante, un profesor, le dijo un aspecto sobre Francia. Le dijo que en Francia habían diferentes sitios turísticos, las diferentes zonas geográficas, algunas de las partes específicas de esas ciudades que se estaban hablando. Sin embargo, el estudiante levantó la mano y dijo, profesor, eso no es así. El profesor le dice, ¿cómo que no, si así lo dice el libro? El estudiante le dijo, profesor, yo he viajado a Francia y he conocido esos lugares que usted ha dicho, y en este punto que usted mencionó, en lo que yo he visto en lo personal, no es así, porque he ido allá. Ese estudiante sorprendentemente quemó esa materia. Esto es un ejemplo que le estoy poniendo. Vuelvo y repito, no estamos señalando
personas, no estamos señalando instituciones. Queremos que se tengan aspectos en cuenta para que el sistema cada vez sea mejor. La ciencia gnóstica lo que quiere es arrojar luz, reflejar un poquito más de comprensión a los diversos aspectos y en este caso sobre la educación. Ese estudiante de ahí en adelante dejó de ser un estudiante con buena nota simplemente porque tuvo el atrevimiento o digamos la libertad que debe tener un estudiante de reflexionar de lo que se le está dando. No puede ser simplemente que ahí se paren a hablar los maestros como papagayos, a repetir una cosa que leen en un libro o que otros dicen, porque entonces eso es lo que están aprendiendo nuestros estudiantes. Están aprendiendo a repetir como papagayos todas las cosas que se le dicen en la escuela y ahora con un montón de materia, un montón de cosas a una velocidad increíble y ellos no tienen un espacio o es raro encontrar un espacio que se les saque o un lugar en que se les saque un espacio para reflexionar sobre cada tema que se le dio, sobre que comprendan ese tema que se le dio. No es lo mismo saber que 2 por 2 son 4 intelectualmente, que comprender que 2 por 2 son 4. Yo les refiero que visiten nuestra página de YouTube, nuestro canal Gnosis Constanza, donde ahí podrán ver los segmentos anteriores en lo que hemos estado hablando del despertar de la conciencia. Así podrán entender mejor por qué me refiero a que intelectualmente uno puede entender una cosa, pero comprenderla es algo más profundo. ¿Qué sucede entonces? Cuando se permite que el estudiante pueda reflexionar, haya un espacio para hablar, dialogar, hilvanar ideas sobre todos esos aspectos que se están tocando en la clase, surge por esa libertad, sin que le digan que le van a poner mala nota, sin que le digan que le van a castigar, sino simplemente un diálogo maduro y serio. Surge la llamarada de la comprensión, porque tiene la libre iniciativa, que eso es otro aspecto que nos habla la ciencia gnóstica. Todo estudiante, todo buscador o todo conocedor, sea maestro o sea estudiante, debe tener la libre iniciativa y no tener el miedo de disentir en un tema, porque no necesariamente uno siempre tiene la razón. Inclusive les invitamos y les exhortamos a que hagan meditaciones, mediten, reflexionen sobre los temas que están estudiando. Eso le va a llevar a un nivel más alto la comprensión y será más difícil para el estudiante que analiza, piensa, reflexiona y medita, será más difícil que se le olvide una clase o una tarea. ¿Por qué? Porque está llevando el conocimiento a la conciencia, no solamente al intelecto. Y recuerden que la conciencia no borra. El intelecto sí puede borrar, sí puede olvidar, pero la conciencia no. Cuando hay la comprensión, puede que a mí se me olvide la palabra en que lo leí, la forma literal en que lo leí, sin embargo tengo la idea central y básica de aquello. Que eso es otra cosa nosotros no podemos estar repitiendo las cosas mecánicamente. Hemos visto casos en que maestros, cuando un estudiante le dice a un maestro, a un profesor, algo que él entendió, algo que él estudió, pero en la forma en que él lo entendió, en el nivel que él lo comprendió, no le ponen la buena nota, simplemente porque el maestro quería que se lo dijeran literal, como decía el libro. Eso es un error, pero muy grave, porque si nosotros no permitimos que nuestros estudiantes reflexionen la clase, la analicen y la digan con sus propias palabras, ¿cómo vamos a saber verdaderamente que comprendió lo que allí dice? Tiene que permitírsele más libertad a los estudiantes de todas índoles, de religiosos, universitarios, de colegios, para que puedan llevar a otro nivel eso que es la comprensión. Entonces, hay que matar el miedo, como estábamos diciendo. Si nosotros analizamos, por miedo, una persona lleva pistola en el cinto porque tiene miedo a que la atraquen. Por miedo se arman las guerras, se arman unos países de bomba atómica porque hay otros que tienen bomba atómica. Por miedo, a veces, inclusive, es importante analizar esto del miedo. Fíjense en lo que decíamos ahorita. Yo digo, no, tengo miedo no quiero analizar los misterios de la naturaleza, no quiero analizar los misterios de la vida y la muerte, no quiero analizar los mismos misterios que hay en la Biblia o en las distintas religiones. ¿Por qué? Porque tengo miedo
miedo de que me vaya a salir, de que me vaya a encontrar con algo que no quiera. Y sin embargo, ese mismo miedo es el que nos impide esa libre iniciativa y nos impide la comprensión. A mayor resistencia, a mayor miedo, menor inteligencia para reflexionar las cosas, menor capacidad para uno adentrarse y profundizar en las cosas. Hay que eliminar el miedo y hay que aprender a tener esa libre iniciativa, esa espontaneidad, esa naturalidad que debe tener un estudiante a la hora de presentar una materia, que no sea tampoco, que eso es algo importante, porque va a pasar materia o porque va a tener buena nota. O sea, no estamos diciendo que debe sacar mala nota, no, pero ese no es el objetivo de aprender. El objetivo de aprender no es, tú le preguntas a veces a muchos estudiantes, ¿por qué vas a la escuela? Ah, mi papá me manda. Y ¿qué pasa? ¿Cómo que mi papá me manda? ¿Por qué vas a la escuela? ¿Por qué estás estudiando? No, porque tengo que tener buena nota. Tengo que pasar años. O sea, incluso a veces se nos dice para que sea profesional, para que todo aquello. Pero ¿para qué soy profesional? No es solamente para nosotros, o sea, la vida no podemos vivirla simplemente para cambiar $1 por otro. Tenemos nosotros que aprender. Tenemos nosotros que entender que a algo hemos venido, a la existencia. No es casualidad que nos haya tocado vivir a nosotros en este país, en esta provincia de Constanza, y a lo que le haya tocado en otro sitio, no es casualidad que le haya tocado en otro sitio. Entonces nosotros debemos saber, comprender, estudiar esa educación básica, esa educación fundamental de quiénes somos nosotros, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué vivimos como vivimos, por qué estamos como estamos. Todo eso tiene un porqué, pero la persona debe aprender a interiorizarse, a conocerse, porque cuando la persona no se conoce, ¿cómo va a conocer lo demás?